Buenas tardes, docente Andrea Alarcón y compañeros de estudio. Mi nombre es María Camila Cano Ortiz, estudiante de la Facultad de Derecho, segundo semestre. El día de hoy vengo a exponer 5 subtemas del tema principal de la historia de los principios constitucionales en Colombia. El primer subtema es la Constitución de la Independencia, entre el 1811 y el 1815. Tras la independencia de España, varias de regiones de la actual Colombia redactaron sus propias constituciones, entre ellas destacan 1. La Constitución de Cundinamarca en 1811, la cual estableció un gobierno centralista con Antonio Nariño como presidente. La número 2, que fue la Constitución de Tunja en 1815 y la Constitución de Cartagena en 1812, las cuales plantearon los gobiernos más autónomos. Y la tercera, que es el Acta de Federación de las Provincias Unidas, que fue en el 1811, el cual intentó unir las regiones, pero la falta de consenso llevó a conflictos internos. El impacto de estas fue que las constituciones marcaron los primeros intentos de organización política, pero la falta de unión llevó a la Reconquista española en 1816. La conclusión sobre las constituciones de la independencia entre 1811 y 1815 es sobre que las constituciones de la independencia representaron los primeros intentos de organización política tras la ruptura con España, aunque reflejaron ideales republicanos y de autonomía regional. La falta de unidad entre las provincias debilitó la estabilidad del nuevo Estado. Las disputas entre centralistas y federalistas, junto con la inexperiencia en el autogobierno, facilitaron la Reconquista española en el 1816, como anteriormente lo habíamos nombrado. Sin embargo, estos esfuerzos sentaron las bases para futuras constituciones y evidenciaron la necesidad de una estructura política sólida y unificada. Aunque frágiles, estos documentos fueron el punto de partida para la consolidación de una nación independiente. El segundo subtema de la historia de las constituciones es la Constitución de la Gran Colombia, que fue en el 1821 y entre el 1830. La Constitución de Cúcuta en el 1821 unificó a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá bajo un sistema republicano centralista con Simón Bolívar como presidente y Francisco de Paula Santander como vicepresidente. Las características son la división de poderes, abolición de la esclavitud progresiva y el voto censitario. Y la crisis fue las tensiones entre centralistas y federalistas llevaron a la disolución de la Gran Colombia en 1830. El impacto de estas fue un esfuerzo consolidar una nación fuerte, pero las diferencias políticas y regionales. En conclusión, la Constitución de Cúcuta en 1821 fue un intento ambicioso de unificar varios territorios bajo un gobierno centralista, pero las diferencias políticas y regionales hicieron insostenibles los proyectos de la Gran Colombia. Las tensiones entre centralistas y federalistas, sumadas a las dificultades administrativas, llevaron a la disolución en 1830. Aunque efímera, esta constitución sentó precedentes importantes para la organización política de las futuras naciones que surgieron tras este colapso. Hablaremos de las constituciones de la Nueva Granada entre 1832 y 1858. La Constitución del 1832 fue la que se estableció en la República de la Nueva Granada un sistema centralista y que la figura de presidente fuera el de mayor poder. Y en la Constitución de 1843 reforzó el centralismo, ampliado las facultades del presidente. En la Constitución de 1853 se permitió mayor autonomía a las provincias y garantizó derechos como la libertad de prensa y la abolición definitiva de la esclavitud. ¿Cuál fue el impacto de estas? Se alternó entre centralistas y federalistas, lo que generó conflictos y llevó a la guerra civil, que fue en el 1854.
La conclusión de la constitución de la Nueva Granada entre los años anteriormente nombrados 1832 y 1858 se evidencia la dificultad de construir un sistema político estable en un país con marcadas diferencias regionales. La constante disputa entre el centralismo y el federalismo no solo afectó la gobernabilidad, sino que también llevó a conflictos como la Guerra Civil, la que ya habíamos hablado anteriormente, que ocurrió en 1854. Este periodo deja una lección importante. Sin consensos y sin instituciones sólidas, un país puede caer en ciclos de inestabilidad. La búsqueda del equilibrio entre un gobierno fuerte y la autonomía regional sigue siendo un desafío de muchas naciones hoy en día. Instituciones federales que fueron entre los años 1858 y 1863. En la Constitución del 1858, la Confederación Granadina creó un sistema federal donde cada estado tenía más autonomía. Y en la Constitución de 1863, Estados Unidos de Colombia estableció un modelo federal extremo, dando casi total independencia a todos los estados. ¿Cuáles fueron las conclusiones de estas? La fragmentación del poder debilitó al país y aumentó los conflictos entre las regiones. Y el impacto fue que, aunque promovió la descentralización, debilitó la unidad nacional y facilitó el caos político. Ahora hablaremos de la Constitución de 1886, la cual, 1. Marcó el regreso al centralismo, creando la República de Colombia. En este fue cuando se creó la República de Colombia. Dio mayor poder al presidente y estableció la religión católica como oficial del Estado, porque antes de no era oficial. Se convirtió en la constitución más duradera y vigente hasta el año 1991. ¿Cuál fue el impacto de esta constitución de 1886? El impacto fue que estabilizó el país, pero limitó libertades y generó conflictos como la Guerra de los 1000 días, desde 1899 hasta 1902. Una conclusión de impacto de la Constitución de 1886 tuvo un impacto profundo y duradero en la historia de Colombia, claro que sí. Su enfoque centralista permitió una mayor estabilidad política, pero también restringió derechos y consolidó el poder en el Ejecutivo, lo que generó tensiones y conflictos, como la Guerra de los 1000 días anteriormente nombradas desde el año 1899 hasta el año 1902, al mantenerse vigente hasta el 1991. Moldeó el desarrollo institucional del país, demostrando que una estructura política puede ser orden, pero también puede volverse rígida ante los demás cambios sociales. En conclusión, las constituciones federales entre los años anteriormente nombrados 1858 y 1863 demostraron que una descentralización extrema puede debilitar la unión de un país. Aunque otorgue autonomía a los estados, también genera fragmentación y conflictos internos. Este periodo resalta la importancia de encontrar un equilibrio entre la autonomía regional y la estabilidad nacional, un desafío que sigue vigente en muchos sistemas políticos actuales. En conclusión de todos estos temas, queremos dar como a reflexionar en conclusión que la evolución constitucional de Colombia nos muestra en todos estos años específicamente que la lucha entre el federalismo y el centralismo de cada constitución reflejó los conflictos de su época, los que nombramos en cada uno de los desenlaces anteriormente, y buscó equilibrar el poder entre las regiones y el gobierno central, que ahora lo vemos mucho en muchos gobiernos y en muchas presidencias, pero un poco más ordenado que antes. Al final de este video les quiero agradecer por quedarse hasta el final y queremos dejar esta frase bonita según las constituciones. Las constituciones no solo organizan un país, sino que reflejan los sueños, conflictos y aspiraciones de su pueblo.